El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. A veces hay preguntas que algunas personas se hacen. ¿Qué son los demonios? ¿Existen los demonios? ¿Qué daños pueden ocasionar en el ser humano los demonios? ¿Se pueden expulsar los demonios? ¿Hay algún poder para que los demonios salgan de una persona si es que una persona ha sido poseída? ¿Qué puede hacer los familiares de una persona que está poseída por un demonio? Estas preguntas las vamos a responder a través del mensaje en esta noche, los demonios frente al poder de Jesús. En primer lugar vamos a ver, los demonios tienen una habilidad sobrenatural para reconocer a Jesús. Jesús en una ocasión llegó a un lugar llamado Gadara y le salieron al encuentro de Jesús. Cuando Jesús estaba llegando, le salieron a su encuentro 2 endemoniados. ¿Por qué decimos que son endemoniados? Porque estas eran personas que habían perdido ya su voluntad o su facultad de tomar decisiones. Ya estos hombres no tomaban decisiones por sí mismos, ya no actuaban teniendo el control de sus vidas ellos. Había una fuerza más poderosa que los hacía actuar como actuaban. ¿Y qué era esa fuerza más poderosa? Eran demonios. Los demonios, hermanos, son espíritus malos que desde la rebelión y desde la caída de Satanás se han opuesto a Dios y le hacen daño a la creación de Dios. Puede ser hombres, pueden ser animales o la misma tierra. ¿Por qué la gente le llamaba endemoniados? Como les dije hace un momento, no tenían voluntad para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo vivían? El libro de Lucas nos dice que uno de los endemoniados, cuando salió al encuentro de Jesús, iba sin ropa. Este hombre no vivía en ninguna casa. ¿Saben dónde vivían estos endemoniados? En los sepulcros. Dice que cuando Jesús llegó allí, ellos salieron de los sepulcros, o sea, en las tumbas. Habían unas cuevas allí y allí ellos vivían, no podían vivir en una casa. La palabra del Señor que cuando salieron, ellos quisieron atacar a Jesús porque parecían 2 personas salvajes, parecían gente como un animal salvaje, eran feroces. No sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ver una persona endemoniada. Realmente son personas que quieren atacar, que quieren como matar a la gente que está a su alrededor. Estos dos endemoniados vivían como animales solitarios. Todos los vecinos, toda la gente que vivía por allí, dice que cuando iban a pasar por ese lugar trataban mejor de darse la vuelta, pero no pasaban por ahí por el miedo que les daba de que estos endemoniados salgan y les hagan algo. Eran tan fuertes que ya los habían atado, les habían puesto cadenas para que no salgan y no hagan daño a la gente. Estos endemoniados eran tan fuertes que rompían las cadenas que los tenían atados de manos y pies. Ellos con su fuerza las rompían y salían corriendo. Cuando estos endemoniados se lanzaron a atacar a Jesús, dice la palabra del Señor que lo vieron a Jesús, pero no pudieron atacarlo. Y le dijeron estas palabras: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Por eso este primer punto es: los demonios reconocen
la autoridad de Jesús. Ahora, dígame usted, ¿quién le dijo a los endemoniados que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Quién le dijo? Los endemoniados no sabían. ¿Y por qué sale una voz de ellos, de los endemoniados, y le dice: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Por qué sale esa voz de ellos y le dice? Era la voz de los demonios que estaban reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y le dice: ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Cómo lo reconocieron? Porque Satanás y sus demonios, si tienen poderes sobrenaturales, pero limitados, no como el poder de Dios, porque el poder de Dios es sin límites. El poder de Dios es ilimitado. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Los demonios, dice el libro de Santiago, que los demonios también creen, pero que tiemblan. Muy importante saberlo, porque hay gente que dice: yo sí creo en Dios, pero no es suficiente con creer en Dios, porque los demonios también creen y tiemblan. Y los demonios no se salvarán. Los demonios sabían que ante el poder de Jesús ellos eran impotentes, y cuando vieron que Jesús se acercaba, ellos sabían que se acercaba a su fin. Los demonios y Satanás saben que tienen su fin en el lago que arde con fuego y azufre. Ellos saben lo que les va a pasar. Sin embargo, engañan a la gente. La secta satánica adora a Satanás y dice que en el fin del mundo Satanás le ganará a Dios. Pero ellos, los demonios y Satanás saben, pero engañan a la gente. Y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Estaban temblando esos demonios, porque no era cualquier persona la que se acercaba, era Jesús, el Hijo de Dios. Ellos manifestaron una sorpresa, pero se dieron cuenta de que Jesús había llegado y que Él les iba a quitar el poder que tenían sobre los hombres. Después de que les dice esto los demonios a Jesús, dice que a cierta distancia había un hato de cerdos que estaban comiendo, estaban ahí. Y los demonios en ese momento le dicen a Jesús: Jesús, por favor, le rogaron, si nos sacas de estos cuerpos, mándanos al hato de cerdos. Es curioso la súplica, o curiosa la súplica de estos demonios. ¿Por qué le dice: mándanos al hato de cerdos? Los demonios seguramente se asustaron y pensaron que ya en ese momento los iba a mandar al lago que arde. Porque mire, le dice: todavía no es el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tienes con nosotros antes de tiempo? Ellos sabían que todavía no era el tiempo, pero tenían miedo y le ruegan. Mire, ¿qué es lo que nos muestra este pasaje? Este pasaje nos muestra el poder de Dios sobre todo poder satánico. ¿Usted qué está viendo aquí? Está viendo demonios rogándole a Jesús que les dé permiso, al salir del cuerpo de esos hombres, que les dé permiso de ir a los cerdos. Porque Jesús podía decir en ese momento: fuera al lago que arde con fuego y azufre. Pero todavía no era el tiempo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en este tiempo los demonios y Satanás están libres para hacer daño a la gente, para hacer daño a la creación de Dios. Pero llegará un día en que no tendrán más libertad. Serán echados al lago que arde con fuego y azufre y no molestarán jamás. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús al darles permiso? Si Jesús les concede el permiso de ir a los cerdos, Jesús está dando un anticipo del triunfo final y glorioso que tendrá sobre Satanás y las huestes del mal. Vamos con el segundo punto. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Jesús, cuando escuchó que los demonios le piden permiso y le dice:
permítenos ir a ese hato de cerdos, Jesús les da permiso, les dice id. Y en ese momento que Jesús dice id, los demonios salieron de los hombres. ¿Sí ve usted aquí el poder de Dios? ¿Sí ve usted aquí el poder de Jesús? Los demonios tienen que rogarle a Jesús para que Jesús les permita hacer algo. Hermanos, Satanás ni los demonios no pueden hacer nada en nuestra contra a menos que Dios se lo permita. ¿Usted cree que si Satanás pudiera hacer lo que él quiere, ya nos hubiera matado, hermanos? Estoy segura, ya nos hubiera matado. Para que no prediquemos, para que no le hablemos a nuestra familia, para que no evangelicemos. Pero Dios no se lo permite, porque Dios es el que tiene el control de nuestras vidas y no Satanás. Jesús le dijo a los demonios, cuando le pidieron permiso para ir al hato de cerdos, les dijo id. Y en ese momento los demonios salieron de estos hombres y fueron al hato de cerdos. Esos cerdos estaban siendo cuidados por hombres que los estaban atendiendo. Seguramente esos hombres no eran los dueños, eran trabajadores de los dueños. ¿Cómo se habrán quedado esos hombres cuando vieron los cerdos? Se alocaron esos animales. ¿Qué pasó con los cerdos? Estaban tranquilos comiendo y de repente se precipitaron, y dice que por un despeñadero se fueron corriendo hasta el mar y cayeron al mar y allí se ahogaron. Más o menos habían 2,000 cerdos. Si usted saca la cuenta, yo creo que cada cerdo ahorita vale unos $500, ¿verdad? Cada cerdo, gordo, porque estaba comiendo el cerdo, bien cuidado, bien atendido. Saque la cuenta, ¿cuánto? Una fortuna. Se precipitaron y se cayeron en el mar. Hermanos, esta reacción alocada de los cerdos nos indica el poder de los demonios. Porque los cerdos estaban tranquilos y de pronto se vuelven como locos. Miren la terrible influencia que habían ejercido estos demonios sobre esos dos hombres. Los tenían locos. No se vestían, no se bañaban, solo gritaban, solo atacaban a la gente. Eran hombres que habían perdido su conciencia porque estaban poseídos por demonios. Literalmente, estos cerdos se suicidaron. Se fueron y ellos mismos se mataron. Un ser humano consciente de lo que hace no haría eso, ¿verdad? Un animal tampoco. Un animal no se va a precipitar a buscar la muerte él mismo. Esos animales fueron poseídos por los demonios. Pero esos hombres que estaban poseídos, dice la palabra del Señor que después se los ve sentados, vestidos y en su juicio cabal. Habían sido totalmente restituidos, restablecidos, restaurados. Habían quedado libres de ese poder demoníaco. ¿Qué podemos aprender aquí, hermanos? En tercer lugar, Jesús da más valor al ser humano que a los animales, bienes o dinero. ¿Por qué decimos esto, hermanos? ¿Por qué? Mire, Jesús ve aquí la vida de estos dos hombres como algo que vale mucho más que los animales. Pero esos 2,000 cerdos deben haber costado como $1,000,000, si no me equivoco. 2,000 multiplique por 500, $1,000,000, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser posible? $1,000,000 perdidos, pero la vida de dos hombres salvados y libres. Jesús le da más valor al hombre que a los animales, que a los bienes o que el dinero. Amén. Los hombres de esta región necesitaban saber
que esos 2 hombres valían más que esos animales. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Del valor que Jesús le da al hombre. Cada vez que venían a pedirle a Jesús que libere a un endemoniado, Jesús lo liberaba. Jesús no se quedaba ahí y se hacía de rogar, no, Jesús lo liberaba. Recordemos, hubo un joven epiléptico que dice la palabra del Señor que este joven a veces se tiraba al agua y otras veces se tiraba al fuego. ¿Cuántas veces ese padre de ese joven lo habrá tenido que rescatar del fuego? Habrá tenido que sanar sus quemaduras. ¿Cuántas veces lo habrá tenido que rescatar del río para que no se ahogue? ¿Cómo habrá sufrido ese padre del joven epiléptico? Esa epilepsis era producto de demonios. Ese joven estaba endemoniado, hermanos, porque la palabra del Señor dice, cuando él le viene a pedir a Jesús, este hombre, el padre, le dice que su hijo sufría terriblemente y Jesús reprendió el demonio, dice, y el demonio lo dejó y ese joven nunca más volvió a sufrir de estas crisis. Ahora, queda claro en la Biblia que hay casos de enfermedades, ¿sí? Que eso es una cosa, pero también hay casos de posesión demoníaca, que es otra cosa. Jesús sabía discernir, Jesús pudo ver. En el caso de este epiléptico, no era una simple enfermedad, en el caso de este epiléptico eran demonios. El padre vino a pedirle que lo sane a su hijo y Jesús lo liberó, lo dejó libre, porque Jesús tiene poder sobre los demonios. La mujer sirofenicia tenía una hija terriblemente endemoniada y dice que Jesús la liberó. Otro caso. Y el otro caso que les quiero contar es que dice que la multitud le trajo a Jesús un mudo. Pero ese mudo estaba mudo porque estaba endemoniado. Jesús lo pudo discernir y dice que Jesús le expulsó los demonios y el mudo pudo hablar. Quedó bien, pero fue liberado. En este caso, el problema de que no podía hablar no era una enfermedad. Hay enfermedades, de pronto hay mudos que nacen mudos, hay mudos que se quedan mudos, yo no sé, pero hay casos que son de enfermedad. Pero en este caso era un demonio o una legión de demonios, porque en el caso de los gadarenos dice que eran legiones de demonios que tenían esos hombres. Pero en todo caso que nosotros vemos aquí en la Biblia, que se acercan a buscar a Jesús, Jesús libera a esa gente de los demonios, los libera. ¿Por qué? Porque Jesús le da valor al ser humano, porque Jesús no quiere que la vida del hombre se denigre hasta ese punto. Jesús quiere liberar al hombre. Si nosotros tenemos un familiar, nosotros tenemos que hacer como hizo ese padre del epiléptico. Nosotros tenemos que hacer como hizo la mujer sirofenicia. Nosotros tenemos que hacer como hizo esa multitud. Ir y llevar a ese familiar ante Jesús, porque Jesús lo puede liberar. Si seguimos viendo en las Sagradas Escrituras la narración, los que cuidaban a los cerdos tuvieron mucho temor, mucho miedo y huyeron. Vieron a los cerdos lo que pasó y huyeron a la ciudad y contaron todo lo que había pasado. La noticia de lo que había pasado con los endemoniados gadarenos no tardó en llegar a la ciudad. Y dice que la gente toda de la ciudad salió a ver lo que había pasado. Y sorpresa, ¿con qué se encontraron? Contemplaron 2 cuadros, 2 escenas. 2 escenas que a cualquier persona hubieran impactado. La primera escena, 2000 cerdos muertos flotando en el agua. ¿Cómo habrá sido ver esa experiencia? 2000 cerdos es bastante, muertos flotando en el agua. Y el segundo cuadro que vieron es
2 hombres restaurados a la vida normal, con ropa, vestiditos, pensando, hablando como una persona totalmente normal. ¿Por qué vino toda la ciudad a ver el milagro de Jesús? Porque los hombres que vieron esto fueron a contar. Los hombres que habían estado cuidando los cerdos lo fueron a decir. Toda la ciudad vino a ver lo que estaba pasando. Es la voluntad de Dios que la gente sepa cuando Él hace un milagro en nuestras vidas. ¿Cuántos comparten los milagros que Dios hace en su vida? ¿Sí lo comparten? Como estos hombres corrieron, pero no crean que corrieron porque querían compartir el milagro de Jesús. Ellos corrieron porque tenían que decirle a los dueños que ellos no eran los culpables de que los cerdos se hayan perdido. Por eso corrieron. ¿Qué hizo o qué hicieron los endemoniados después de esto? Abra su Biblia en Marcos capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer desde el 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Dice que uno de los endemoniados quería quedarse con Jesús. Jesús le dijo que no se lo permitió. ¿Para qué? Para que se quede en su casa, para testimonio de toda su familia y de toda la gente de su pueblo en Decápolis, que comparta las maravillas que Dios había hecho con él. Nosotros tenemos que publicar, así como este ex endemoniado publicó, nosotros tenemos que publicar lo que Dios hace con nosotros. Publicarlo en su casa, a su familia, a sus amigos, a todos, porque hay milagros que Dios hace con nosotros. Y quinto y último punto que vamos a ver en esta noche es que la escala de valores de la gente no es la misma escala de valores de Jesús. Toda la ciudad salió a ver lo que había pasado con estos endemoniados. ¿Y qué esperarían ustedes que haga la gente de la ciudad al ver lo que Dios hizo, al ver lo que Jesús hizo? ¿Qué pensarían ustedes que ellos debían hacer? Creer. ¿Qué más? Alabarlo. ¿Qué más? Seguirle, darle gracias. ¿Qué haría usted si usted viera eso? Yo, si hubiera visto eso, hubiera corrido a ver cualquier enfermo que tenga en mi casa. Vamos, que acá hay alguien que te sana. Pero ¿sabe cuál fue la reacción de esta ciudad, hermanos? Y me sorprende esto, la reacción de la ciudad. Dice, toda la ciudad salió a ver a Jesús, y cuando lo encontraron, le rogaron, le suplicaron, le pidieron con súplicas: Jesús, ándate de aquí, porque no te queremos. Eso hizo esa ciudad, después de ver el milagro de Dios, después de ver el poder de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Le dice, ándate de esta ciudad y ándate de los contornos, no te queremos por aquí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esa gente dijo, a esa gente, ¿sabe qué era lo que preocupaba más? El dinero. Pensaron, hemos perdido una fortuna, 2,000 cerdos. Si este hombre sigue aquí, ¿cuánto más seguiremos perdiendo? Ándate nomás, Jesús, de aquí, ándate. Quisieron que se vaya. La gente de esta ciudad tenía un corazón endurecido. No se gozaban con los que se gozan. No alababan a Jesús por haber dado una bendición tan grande a 2 individuos tan desdichados. No lo hicieron.
Ni siquiera trajeron sus enfermos, no trajeron los endemoniados de allí para que les sanara. Solo podían pensar en una cosa: los cerdos. Solo pensaban en los 2000 cerdos que se habían perdido. Por eso le pidieron a Jesús que se vaya de su región. Esta gente valoró más los cerdos que el poder de Dios. Valoró más los cerdos que la salvación de las demás personas. Hermanos, cuidado nosotros vayamos a estar valorando algo más que Dios. Amén. Que nosotros aprendamos a apreciar, a valorar la obra de Dios más que cualquier otra cosa. Los habitantes de esa zona tenían una escala de valores muy distinta a la que tenía Jesús. Rechazaron a Jesús por los cerdos. Qué pena, ¿verdad? ¿Y cuánta gente en estos tiempos le dice a Jesús: yo no te quiero, ándate de aquí, ándate lejos? Como que lejos de Jesús puede pasarle algo bueno. Qué pena. Hermanos, a través de este estudio hemos aprendido 5 cosas. Que los demonios tienen una habilidad sobrenatural para reconocer a Jesús. Que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Que Jesús da más valor al ser humano que a los animales o bienes materiales. Que hay que compartir los beneficios que recibimos de Jesús. Y quinto, que la escala de valores de la gente no es la misma escala de valores de Jesús. A Dios le interesa lo que tú estás pasando, lo que puede estar pasando tu familia, más que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Podemos ir ante Él por nosotros o por nuestros seres queridos. Él no se tardará en responder. Él es más poderoso que cualquier poder satánico. En la cruz venció a Satanás para que nosotros también lo podamos vencer. Aunque ahora los demonios y Satanás están libres para molestar, y por eso molestan. Me imagino que muchos de ustedes deben haber sufrido ciertas molestias de nuestro enemigo. Está libre, pero no es para toda la vida. Nosotros estamos libres de la esclavitud de Satanás para siempre. Él está suelto por un tiempo, pero aquí los mismos demonios reconocieron: todavía no es tu tiempo, le dice, porque has venido para atormentarnos antes de tiempo, porque serán atormentados por los siglos de los siglos. Ahora nosotros tenemos que aprender a resistir con la fe en el Señor y con el poder de Dios, con la palabra de Dios. Pero un día serán enviados y ya no tendrán más oportunidad de podernos hacer daño ni molestar. En nosotros está Jesús. Y recordemos la promesa de Dios para nosotros, hermanos. Salmos 91, 3 al 4 dice: Él te librará del lazo del cazador. Ese es el ataque del diablo. Él te librará del lazo del cazador. Ese lazo del cazador que es Satanás, que quiere enlazarte, Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Que tu vida, mi vida y la vida de todos nuestros seres queridos puedan estar seguros en las manos de Jesús. Amén. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.